pasamos. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Bienvenidos al segundo programa de Nunca Digas Muerto. No lo digas nunca, ¿eh? No se puede decir. Los Goonies no dicen muerto. Segundo programa y estamos bastante emocionados porque el primero tuvo una acogida bastante gorda, inesperada además. Y también decir, esto tengo que decirlo, probablemente ahora mismo la entrada ha sido un poco rara porque no habréis oído la sintonía de inicio por el simple y llano hecho de que si estáis en YouTube, estáis capaos. Es verdad, es verdad. Es verdad. Estamos... Acapadito. Sí, a ver, capado. Tenemos el problema de que en YouTube los derechos no nos permiten emitir música que no tengamos cedida, que no tengamos de nuestra propiedad, etc, etc. Lo que significa que no podréis oír algunas de las sintonías o algunas de las canciones que ponemos en iVoox. En iVoox no hay ese problema, así que podemos meter lo que nos dé la gana. Podemos jugar con un poquito de las herramientas que te deja jugar la radio. Pero no podemos hacer lo mismo en YouTube, así que ya lo siento mucho. Tendréis que pasaros a iVoox si queréis oír la música que se va a poner, las sintonías que tenemos, porque lógicamente como tienen propiedades y derechos, nos toca morir al palo. Bueno, pues como la cosa iba de genios el primer día, vamos a seguir con... ¿De genios o de genio? De genios y de ingenio. Como la cosa iba de genios, pues vamos a seguir con genios. Este segundo programa vamos a hacer una especie de especial, valga la redundancia, de Makoto Shinkai, aclamado director de Your Name, que lo ha petado bastante últimamente. Y... A ver, una historia curiosa es que Makoto Shinkai a nivel de Occidente, con Your Name, sí que ha recibido lo que es un poco más de lo que debe ser de su nombre, su reconocimiento, pero que ya lo estaba petando en Japón, ¿eh? Sí, en Japón sí, pero en Japón funcionan a un nivel muy distinto con el tema de la animación. Hay creadores que allí son muy aclamados. Es el caso de Masaki Yuasa, por ejemplo, que aquí en Occidente pues ha tenido la suerte de triunfar con Devilman Crybaby, pero porque sale en Netflix. Sí, la verdad es que Devilman Crybaby ha tenido ese punto de que como ha tenido una expansión en Occidente gracias a la plataforma... Claro. Gracias a eso tiene la potencia que puede tener, que no la ha tenido nunca. No. Y es más, sus películas, las dos últimas películas, que han sido Night Sword Walking Girl y Lu Over the Wall, fueron estrenadas en España con Selectavision, pero apenas tuvieron un pase único, exclusivo el jueves, y el que no haya visto ese pase, pues mala suerte. A ver, pues esa es la diferencia que tenemos realmente con Shinkai, que ha tenido la suerte de con la auténtica petada que ha tenido, como decimos así, la exagerada calidad de Your Name, produjo que lo tuviéramos en cines durante más tiempo. Pero otras obras no. No, desde luego que no. Vamos a hablar un poquito de este... Creo yo que ni Miyazaki con Ghibli tiene realmente la a día de hoy no. que ha tenido. Desde luego que no. Y la repercusión mediática. Vamos a hablar un poquito de este hombre, ¿no? De Makoto Shinkai, de este tipo, de cómo un tío que se pone a hacer cortometrajes en su casa acaba haciendo la película más vista de todos los tiempos en Japón. Y vamos a hablar de este tipo. Este tipo nace el 9 de febrero del 73 en Koumi, que está en la prefectura de Nagano, en Japón. Y realmente estudia literatura japonesa. O sea, no se tira por animación. No... Bueno, el caso de Miyazaki es similar. Miyazaki estudia, creo que es Derecho o Política. Y acaba siendo director de animación. Esto es algo muy diferente en Occidente y Oriente. Pero a nivel, por ejemplo, yo lo digo por a nivel de España, que normalmente la gente cuando estudia su carrera va enfocado a lo que quiere hacer. Pero fuera de aquí es muy común que la gente estudie algo y no acabar trabajando jamás de eso. Bueno, aquí en Muchas España veces puedes estudiar 7 carreras y acabar de camarero. Es usual. Pero bueno, allí es muy distinto y en este caso pues él estudia literatura japonesa. Y su pasión por el anime le llega sobre todo por los mangas que él lee. O sea, él es un auténtico devorador de mangas como tú y empieza a obsesionarse por un tipo de material que allí en Japón se consume muchísimo y que él siente verdadera pasión. Su película favorita de animación es El Castillo en el Cielo, la peli de Miyazaki del 86. De hecho, tiene varios homenajes en sus películas a Miyazaki y ese Castillo en el Cielo. Desde muy pronto lo intentan meter en el saco de definirlo como el nuevo Miyazaki. Él siempre se ha considerado que es una sobreestimación, porque también tienen un altar a Miyazaki, cosa que me parece lógica. Es muy normal en Japón tener a Miyazaki en un altar. Y voy a decir algo que igual no a la gente no sé si le va a hacer gracia lo que voy a decir, pero es que Viaje a Agartha
es puro Ghibli. Sí, sí, luego hablaremos de eso, pero es un homenaje muy serio. Cuando lleguemos al momento de hablar de Viaje Garza es imposible no hablar de Ghibli porque es que su interés era ese precisamente, era homenajear a Ghibli y homenajear sobre todo a Hayao Miyazaki porque Takahata tiene una forma muy distinta de trabajar. Como dijo un famoso locutor de radio aquí en España, La tumba de las luciérnagas, esa gran película que puede joderte la infancia. ¿Cómo era? Takahata, hijo de puta. Desde luego que sí. Arturo González Campos, qué grande es ese hombre, ¿eh? Antes de continuar, tenemos que decir que, aunque no está de cuerpo presente, sus aportaciones van a ser alucinantes. Vais a escucharlo vosotros mismos. Y es que hemos podido contar con Álvaro López Martín, uno de los autores de Generación Ghibli, escritor del viaje de Chihiro, de Mi vecino Miyazaki y de su último libro, que es El universo de Makoto Shinkai a través del tiempo, el espacio y la distancia. Todo publicado por Diablo, Sí. ¿vale? Si alguien quiere saber, tiene una línea específica de ensayos sobre manga y sobre anime. De hecho, pues Álvaro es uno de los más activos en cuanto a publicaciones, o sea, Sí, en Twitter lleva un está. montón. A ver, a mí una de sus publicaciones que me encanta es cuando se pone literalmente a recordar pequeños detalles, todo normalmente de películas de animación, y va poniendo detallitos, imágenes, comparativas, porque la imagen real, en caso, por ejemplo, de Your Name, sí que lo ha hecho muchas veces, lo de poner las fotografías de los espacios reales que se usaron para la película. Es que es increíble Your Name a nivel de... Bueno, luego hablamos de Your Name, que habrá que hacer un capítulo aparte. Sí, bueno, será, supongo, si no me equivoco, será el cierre, porque esta vez lo has preparado tú, no yo. Sí, es el cierre, desde luego que es el cierre. Así que, pues, como ya que tenemos a Álvaro, que es una eminencia en el sector, en lo que es la industria del anime en España, pues vamos a poner a ver quién mejor que él, ¿no?, para contarnos las características que tiene Makoto Shinkai como creador, como director, como animador, como cineasta, ¿vale? Entonces vamos a escuchar a ver qué tiene que decir. Características de Makoto Shinkai. Yo creo que Makoto Shinkai es un director muy de su tiempo, muy de este tiempo. Mi libro lleva como subtítulo precisamente Más allá del tiempo, la distancia y el espacio. Porque creo que esas son las tres claves de toda su obra. Todas sus películas tienen que ver con la distancia entre las personas y también con los juegos temporales y la conexión con el espacio también, el espacio físico y el metafórico. Lo que yo creo que Makoto Shinkai aporta al cine de animación y al cine en general es una visión actual, un poco pesimista quizá, pero una visión actual de las conexiones entre personas y digamos el diálogo interior que esas conexiones provocan. Es un analista de los sentimientos humanos y creo que pocos directores consiguen tanta sinceridad en esa forma de contar las cosas. Y aparte lo conjuga con la impresionante belleza visual del conjunto de su obra. Yo creo que con sus virtudes y con sus defectos es un director único ahora mismo. Yo coincido muchísimo, sobre todo con el tema del tiempo. Creo que hay dos cosas que Makoto Shinkai en sus películas ha dejado una impronta muy importante para el cine japonés y para el cine en general, y es el tratamiento del tiempo y la obsesión que él tiene, y luego la exploración del sentimiento humano desde una perspectiva ya no solo del amor, sino de precisamente eso, de lo que comenta Álvaro, de los sentimientos. Yo es que creo que hay una cosa que, sobre todo cuando veo las películas de Shinkai, bueno, películas, sus obras, porque no tienen por qué ser largometrajes, y es su necesidad muchas veces de explicar la evolución de esos sentimientos. O sea, el cambio, la madurez, si queréis decirlo en algunos Cómo se producen, momentos. ¿no? Sí, pero cómo se producen, cómo se desarrollan, cómo cambian, cómo pueden desaparecer, cómo muchas veces están presentes. Y una cosa que me encanta de él, que no sé si lo nombraremos, supongo que sí, es su uso del espacio, y ya no te digo del espacio a nivel de uno,
sino el espacio real, o sea, la Sí. cantidad de planos de espacios vacíos sin personas, de objetos, planos muy rápidos muchas veces, simple y llanamente de planos de detalle, de objetos que son importantes, no solo por ser elementos necesarios dentro de la narración, sino ser también portadores de sentimientos. O sea, decir, a ver, por ejemplo, en el Jardín de las Palabras se me encanta el detalle de el protagonista quiere diseñar zapatos, ¿vale? Zapatos. Y tú ves, muchas veces ves herramientas de zapatería que él tiene ahí más o menos tirados por ahí, más o menos colocados en su casa, y si te das cuenta son elementos que muchas veces se enfocan porque es él, ¿vale? Esa demostración del cariño que él tiene, la pasión por algo, aunque sea en este caso eso. Es una parte que, seamos sinceros, aquí no lo tendremos muy en cuenta, pero los diseños son muy difíciles. El arte de diseñar zapatos es muy diferente. Y en Japón la artesanía, el hecho de algo esté hecho a mano, que esté diseñado por una persona y esté poco a poco, quiero decir, es como, por ejemplo, su cariño por los personajes y por... va a sonar un ejemplo muy malo. Hello Kitty para ellos es una institución, ¿vale? Ahí Sanrio hizo algo genial, pero... La cosa más importante, por ejemplo, de Hello Kitty es que Hello Kitty es un montón de gente que está centrado en ella. Y es gente pensando y desarrollando. No es algo como podríamos decir aquí muchas veces que nos pasa en Occidente, que somos muy de... hay una especie de base y en base a eso vamos añadiendo cosas y vamos haciendo cosas. Quiero decir, no es una base. En Japón todo es desde cero. O sea, el desarrollo es algo que a mí me interesa mucho. Y en anime pasa. Aquí, por ejemplo, yo lo puedo decir, tú te pones a ver mucha animación y sabes que esta animación deriva de esta y de esta y de otra. Pero hay personajes que tienen mucho parecido. En Japón, lo más importante para ellos es que todo es desde cero. Empieza desde abajo hasta arriba. La creatividad, la personalidad, no la da solo el estudio, si quieres decirlo así, o la empresa, sino que tiene que empezar por la gente que lo hace. Sí. Hay una cosa a nivel estético de Makoto Shinkai que a mí me vuelve absolutamente loco y que a veces me da que pensar si tiene algún tipo de influencia de Blake y del poema aquel de Tigre Tigre, y es que Shinkai siempre está buscando que sus espacios tengan una simetría casi perfecta. Con Your Name llevó esto hasta niveles extremos donde ha dejado imágenes para la historia del cine porque verdaderamente logra una simetría que es perfecta, es exacta. Ha provocado wallpapers que no se han visto, yo creo que jamás en internet. ¿Sabes quién es el director que te puedo decir que tiene también una obsesión con el movimiento y la simetría del plano? Wes Anderson. Y Winding Refn. Nicolas Winding Refn. Tú te pones a ver, por ejemplo, Drive o Solo Dios perdona, y la simetría de los planos, la búsqueda del equilibrio en el campo que puedes ver, incluso fuera de campo lo busca, es brutal. Y es lo que te digo, son artistas... a ver, a Winding Refn le han dicho muchas veces que yo me acuerdo cuando Drive decían, es que es una película hecha para ser, ¿qué tal? Y dices, no, a ver, es una película que el tío, técnicamente como director, es igual, también le pasa mucho, ¿sabes a quién? A Villeneuve. Ah, sí. Son autores que tienen ese... no sé, yo creo que ya es hasta un problema muchas veces con planos, que buscan un equilibrio estético tan brutal, tan geométrico, que a veces a algunos se les va, a Winding Refn se le va alguna vez, también a Villeneuve, queda frío. Pero a Shinkai le queda ese golpe de belleza que sus películas es verdad que desprenden y entonces cuadra y se adecua bien. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en lo que es su obra, su trabajo, y vamos a hablar de su primer cortometraje que se llama Ella y su gato, del 99. Es un cortometraje en blanco y negro, dura apenas 5 minutos y es gracioso porque aparte de que empieza ya a mostrarse su obsesión por el tiempo, te muestra ¿También salen gatos? Te muestra la historia desde la perspectiva del gato. O sea, de cómo vive su vida con su dueña, pero desde la perspectiva del gato. Eso es curioso porque, no sé si sabes, a ver, hay bastantes mangas, suelen ser bastante más familiares o un poquito, si quisiéramos decir, blanditos, ¿vale? Que habla de historia de gatos, Plum historias de gatos, o bueno, hay está la versión macarra, que podemos decir la versión macabra de esto. Si alguna vez tenéis curiosidad buscando, se llama Historias gatunas de Junji Ito, que es básicamente los gatos de su mujer y que le odian. Es eso, ¿eh? La técnica que usa aquí en Ella y su gato es una técnica que luego ya reproduce en todas sus películas y que está amparada en la profesión que tiene en ese momento él. Él está trabajando para una empresa de videojuegos que es Falcom, y entonces está muy, muy metido en lo que es técnicas de dibujo a mano y implementación en 3D.
Entonces, precisamente eso es lo que hace con ella y su gato. Y uno de los aciertos de Makoto Shinkai es precisamente él trabaja con diseños a mano, él hace ese trabajo y además lo mezcla con 3D y le queda bastante bien. Ya os digo, en ese momento él está trabajando en Falcon y ocupa todo su tiempo realmente en el desarrollo de videojuegos. Realmente no a nivel de desarrollo de videojuego, programación, etcétera, sino cinemáticas. Sobre todo es creativo, ¿vale? Sí. Es un creativo de los que decimos muchas veces, el que desarrolla el personaje, el aspecto, el que produce, lo que decimos siempre, desde cero eso. Aquí en España tenemos un par de empresas que están ya centradas en personajes y en desarrollo de ese tipo. Y la verdad es que hacía falta para mucho, no solo para videojuegos, es para muchas cosas. Solo hay que ver, los videojuegos le dan mucha importancia a lo que es animación y solo hay que ver los cortometrajes de Blizzard para darte cuenta de que hay algunos que podrían tranquilamente ir a hacer una película y gustosamente irse a los Oscars, ¿eh? Sí, yo te digo que la gente está, desgraciadamente en el artículo 13 probablemente no lo veremos jamás, que una de las cinemáticas de los videojuegos para hacer las películas, básicamente que están en YouTube, mucha gente lo ha visto, yo supongo que muchos de los que nos escuchan probablemente hayan visto alguna. Yo he visto desde Last of Us, por ejemplo, cuando unieron las cinemáticas, de Assassin's Creed. A pesar de haberlo jugado, me he puesto a ver las cinemáticas juntas, soy lo peor, lo sé. Pero cosas así Como que una se están peli, haciendo. ¿eh? Sí, es Si que te realmente. pones, por ejemplo, los cortometrajes juntos de Overwatch, te sale 1 hora y media casi de película. Ujú, lo están haciendo, o sea, es que lo hacen. Eso o sea, es una locura, es una locura. Lo tenemos en internet si queremos buscarlo. Ya sabéis que Save Your Internet Sí. es otro movimiento también que nosotros apoyamos desde aquí porque ese tipo de contenidos es que son básicamente ahora mismo la vida, casi. Un año después de ella y su gato, en el 99, se pone manos a la obra con un cortometraje ya de 25 minutos, 30 minutos, que es Voces de una estrella distante. Que atentos a esto, porque yo cuando lo vi y lo leí, me quedé bastante alucinado. Su idea parte de un viaje en avión que él está haciendo y que vea a una chica con el móvil y tal y cual, mandando como mensajes o Sí, o dibujando. correos muchas veces. Y entonces le llama la atención, ¿no? Esta película está escrita, dibujada, dirigida, animada digitalmente con su Macintosh, lo hace él solo, Ujú. y las voces la ponen su pareja, Sí. su mujer y él. A ver, de buenas a primeras hay que decir que luego fue redoblada. No, eso desde luego, pero me parece algo... O sea, lo de animar digitalmente durante un año, tú solo, con tu Macintosh, A ver, tu peli de 25 ahora tenemos, minutos... tenemos herramientas como para poder hacerlo realmente a nivel de todos. O sea, Esto hace casi 20 años, ¿eh, Jota? sí, te aviso que sabes que las herramientas ahora mismo, por mucho que a mí me mata porque yo soy de PC de toda la vida y de Windows, Mac tiene una capacidad de, ya no digo procesar, sino de tener algo continuo. Te puede costar más, te puede costar menos, pero no va a fallar, no va a tener esto. Y te da una capacidad para trabajar bastante alta. Desde luego. Y tengo que decir que Voces de una estrella distante a mí me parece un corto, que bueno, cortometraje por la duración, o sea, no voy a mentir. No, eso sí. Son 25 minutos 30, pero la calidad, de verdad, que para haber hecho todo lo que hace él solo, a mí me parece que la calidad es altísima. Con este premio llamó mucho, o sea, con esta película, con este cortometraje, llamó muchísimo la atención, pero muchísimo. Yo creo- la hay atención. una cosa que tengo que decir que eso me encanta pensarlo y es que metió los mechas y la idea del mecha en lugar de aviones o de algo más normal, igual más fácil, metió los mechas y las seres extraterrestres ya por llamarlo la atención. Ahí sí que ya no fue, digo, no, metió los mechas por eso creo yo. Desde luego. Sin embargo, me gusta, o sea, es algo que puedo decir, yo sí que soy muy de anime de mechas, me gusta. Y cuando están bien metidos, te dan algo muy diferente, es ese puntito diferente tan japonés. Pero digo, yo la vi, además la repasé ayer, para poder hacer esto. Y te puedo decir que la animación, hay que decir, es más primitiva de lo que parece. Ya no te lo digo por la época, que hay animes de esa época que tienen una animación que es brutal. Con más presupuesto, supongo, que cero. Sí, ese es el primer detalle, que tienen más presupuesto. Desde luego. Pero realmente es que lo más importante de ese anime no es ni la guerra, ni los mechas, ni esas escenas que espectaculares que supongo que también le gustarán dibujar. A ver, si puedes meter algo así, pues lo metes. Sino, otra vez volvemos al mismo, el uso del espacio y del tiempo. A ver, cuando uno de los detalles, no sé si habéis visto, a los que estén escuchando esto, si no lo habéis visto el cortometraje, pues voy a soltar algo de él.
La idea es que es una pareja que se separa y el problema es que se relacionan entre ellos a base de correos a través de móvil. Y contra más se aleja ella, porque tiene que ir a luchar en el espacio buscando una otra raza extraterrestre que está en guerra con la humana, poco a poco los mensajes van tardando más. O sea, al principio es yo te lo mando y te llega una semana después, tú me lo mandas y me llega una semana después, después son 6 meses, hasta que al final ya es aquello de son 8 años. Estamos hablando de que el espacio y el tiempo tiene una importancia muy alta porque los sentimientos se desarrollan en ella de soledad, de solo lo tengo a él, pero está tan lejos que me va a oír, sabe Dios cuándo. Y el de él de estoy madurando, estoy creciendo en mi vida, pero no dejo de pensar en esa persona que se quedó ahí. Que para él el problema es que él está en la Tierra, él está en la vida. Al revés, o sea, ella está peleando, está más lejos, más mundo supuestamente debería estar alucinando con esa vida en el espacio. Y él es el que debería tener, joder, solo estoy en la Tierra, tengo lo que todo el mundo, ella es especial. Y es justo al contrario, porque él puede tener una vida y ella no. Y en un momento dado dice, yo he madurado, he cambiado, he evolucionado, hasta que al final, esa frase final que tienen, que es muy de yo estoy aquí, estas frases que tienen Shinkai, estas, igual que en Your Name, ya lo hablaremos. De literatura. Es que se nota mucho su educación, ¿eh? Y es muy literaria. Bueno, todas sus películas han sido novelizadas. Las puedes comprar en Planeta. Algunas son novelas, algunas eran novelas ya es casi. Que es una locura. O sea, es que se nota mucho que los estudios que tiene son literarios. Se nota mucho eso. Y también eso es un poquito, le arrastra, ¿eh? Hay veces que para mí le ha pesado en algunas películas. En alguna película se ha convertido eso en su idea, que es muy literaria. Sí. Se ha convertido en diálogos y monólogos muy largos. Sobre todo voces en off, que hacen más densa la película, más dura, pero innecesariamente muchas veces. Es que es eso, el problema es que las voces en off hay que controlarlas muy bien. O sea, a ver, en cine de toda la vida, lo primero que te enseñan cualquier, sobre todo a la altura de guión, es que dicen que la voz en off sobra. Nunca la utilices si no hay mucha necesidad. O si el estilo indica. A ver, el estilo... Rollo Fincher con el Club de la Lucha. O el cine negro. También necesita esa voz en off en el cine negro, es muy normal. Pero fuera de eso te dicen no tienes que utilizarla si puedes jamás. ¿Por qué? Porque te hace más lento el ritmo, pide una atención sobre el sonido diferente y todo ese tipo de cosas. Vamos, eso son historias de guión. Segundo cortometraje, muy primitivo, y ya hemos dicho básicamente la base de toda su obra. Las obsesiones y las características que ha comentado Álvaro, y que precisamente antes de pasar a hablar ya de los largometrajes, de su primera película como tal, que es El lugar que nos prometimos, vamos a escuchar a Álvaro pues, hablando de la huella que ha dejado Makoto Shinkai en el cine de animación de allí, de Japón. La huella de Makoto Shinkai. Makoto Shinkai está aún por dejar su huella en toda una generación, que es la generación actual. Yo creo que Your Name marcará el camino de muchos directores y de hecho ya hemos podido ver algunas películas que intentan copiar su éxito. Pero en el futuro seguiremos viendo y creo que esa capacidad que ha tenido Makoto Shinkai para llegar a la gente va a ser una inspiración para muchos. La principal huella que va a dejar Shinkai, según mi opinión, es el cambio de mentalidad en la animación. Shinkai, a diferencia de la mayoría de animadores, no empezó como un animador de base en una gran compañía, como pueda ser Toei o cualquiera que se pueda venir a la cabeza. Shinkai empezó por sus propios medios y por su propia iniciativa, no quería formar parte de, digamos, de la industria. Así que, pues, empezó en su propia casa, con su propio ordenador. Y esto es algo que antes no se podía hacer, porque la gente no tenía acceso
a la suficiente tecnología como para poder producir en tu propia casa un cortometraje de animación o algo parecido. Y Shinkai es un poco el precursor de que se puede llegar al éxito dentro de la industria de la animación japonesa, eh, siguiendo tu propio camino. Y creo que esa va a ser su verdadera huella y lo que de verdad va a inspirar a mucha gente a intentar seguir su propio camino, que evidentemente no todo el mundo va a llegar al éxito así, pero Makoto Shinkai ha demostrado que se puede. Pues como ya íbamos comentando, bueno, mucho de lo que Álvaro nos ha ahora mismo comentado, lo estábamos hablando nosotros, es que la capacidad de la técnica ha cambiado mucho. De hecho, es brutal a nivel de, sobre todo de trabajo. Y también lo que decíamos, que él estaba en otro trabajo, él hacía otra cosa, Shinkai estaba en su mundo. Y lo que decía, ese desarrollo de no querer estar dentro de un estudio también le daba la característica propia de poder trabajar como él le daba la gana. Pero bueno, como ya es normal, vamos a hacer un pequeño parón. Qué bonito suena todo esto. Antes de empezar ahí con los largometrajes, vamos para allá. Sí, la cosa principal, esto para que lo sepáis todos, es que esto en iBooks lo vais a oír, en iTunes probablemente también, pero si esto es YouTube, lo siento, aquí se acaba esto. Ya podéis buscar la canción que vamos a nombrar porque no podemos ponerla. No hay derechos, no hay derechos. Pero la canción es Amigo Lorao. Nick Art, Faith. Vamos con los largometrajes de Makoto Shinkai y vamos a empezar con El lugar que nos prometimos, 2004. Hace ya 14 años que se estrenó esta película. Una película que a día de hoy me sigue dejando un poco frío. A ver, esto, desde más o menos la visión de alguien que lo mire como cine, mucha gente no lo hace así con el anime, pero desde el punto del cine estamos hablando de pasar de aumentar duración, aumentar medios, aumentar capacidades, y eso muchas veces afecta a las óperas primas, que en este caso no es ópera prima porque ya tenía voces de una estrella lejana que era bastante ya importante. Esta película está basada en... realmente es una distopía, es una película en la que Japón se ha dividido entre comunistas y estadounidenses. Y unos jóvenes, ¿no? Hay una especie de pincho, ¿no? Enorme, y unos jóvenes, pues bueno, en esa ignorancia, ¿no? que te da la juventud, se disponen a llegar a lo más alto, ¿no? Llegar hasta allí. También es una historia de amor, ¿no? Entre dos de los protagonistas. Ella sufre un percance y el joven protagonista cree que hasta que no suba hasta allá arriba, hasta el lugar que se prometieron, esa chica pues no descansará en paz. Entonces es una película dura, es una película muy adulta. Para ser la primera que lanza Makoto Shinkai como largometraje, es una apuesta muy arriesgada. Yo creo que en aquella época, sobre todo, que era la era dorada de Estudio Ghibli, con ese éxito del viaje de Chihiro, ¿no? que triunfó incluso en Occidente, es una película... En Occidente, gracias a... Esto suena muy mal, pero gracias a Tarantino y Sí. cuando estuvo en Cannes, en el jurado dijo esto se lleva premio y ya está. Y se llevó el Oscar. Es que es eso, pero desde Chihiro fue, ya te digo, en Estados Unidos es porque el señor Tarantino decidió que eso tenía que hacerse como Dios manda. Desde luego que sí. La verdad que el lugar que nos prometimos a mí me parece una película muy irregular, muy imperfecta, pero sí que es cierto que se empiezan a adivinar ya ciertas características que luego veremos y exploraremos en Your Name y que aquí vuelve a hacer. Esos cielos tan azules, tan simétricos, esa obsesión con los puntos centrales en el plano, el interés, ¿no? de los protagonistas en ir más allá de la propia vida y ese juego, ¿no? de fantasía, de qué habrá más allá, ¿no? de lo que conocemos, A ver, la búsqueda de lo desconocido. Shinkai tiene un punto muy alto que
creo yo, de explorador o de ganas de querer ser en algún momento astronauta. Desde luego. Esa obsesión con el cielo y con el espacio es brutal. De hecho, creo que los cielos, la Vía Láctea, incluso las auroras boreales, yo creo que si no se ven en todas sus obras, ni bien ni mal, ¿eh? Esto es algo que algún día, cuando hagamos un especial sobre Hayao Miyazaki, que lo habrá, hablaré de la obsesión de Miyazaki con el viento. Pues aquí a Shinkai le pasa algo parecido, pero con los cielos, con lo que hay arriba. Y ese interés, ¿no?, particular de Shinkai sí que se reproduce en sus películas y se reproduce en todas. También empezamos a ver aquí esos trenes vacíos, esos lugares desolados. Yo no sé si para él es una reproducción del alma humana, porque es verdad que aunque sus personajes siempre buscan la felicidad, siempre buscan trascender, el regusto de las películas de Makoto Shinkai son bastante amargas. La verdad es que si te pones a pensar, casi todas las obras de Shinkai son búsquedas. Sí. Son la búsqueda de algo, ya sea pues de recuperar un amor perdido, de tener una vida, de encontrar algo que has perdido. A ver, Your Name es literalmente la búsqueda de unas memorias olvidadas. Sí, sí, Agartha es la búsqueda de la felicidad que tuviste e intentar recuperarla en algún momento. El jardín de las palabras, en el caso de una, es de unos personajes del femenino, es reencontrarse, volver a estar en sí. Y la del otro es la de un sueño, la de una meta a alcanzar. Son todo búsquedas. Sí, sí, desde luego. Son El buscador de cosas. Yo creo que le podríamos, algún día, esto va a sonar muy mal, vamos a cogernos el héroe de los 1000 rostros de Conrad, nos lo vamos a leer y vamos a hacer un especial de caminos del héroe y búsquedas. Sí, vamos a buscar cosas. 3 años después del lugar que nos prometimos, Shinkai se aleja de la fantasía y busca algo más humano. Y estrena 5 centímetros por segundo, que hay que explicar que el título viene de la velocidad a la que caen los pétalos de las flores de cerezo Japón tiene mucha obsesión con esos árboles de esos cerezos. Son muy representativos de su cultura. Y 5 centímetros por segundo se aleja completamente de lo que Shinkai había hecho antes y en apenas una horita de película te ofrece un retrato que podría ser un retrato muy humano. A mí me parece, sin lugar a dudas, la película más literaria de Makoto Shinkai. La más densa, tal vez, por eso de ver. Y es una de mis grandes favoritas. Yo tengo verdadera devoción por todo lo literario y aquí Shinkai me parece escandaloso lo que hace con sus personajes, con los monólogos interiores, con una devastación del alma humana. O sea, el protagonista se rompe completamente. El final de la película es duro, es un final muy duro. Es ese final que yo a Your Name, por ejemplo, le agradezco, ¿no? Que cambie los típicos finales japoneses que son tristes. Hay una cosa, a ver, yo soy muy de los finales tristes, me parecen a mí muy adecuados. Desgraciadamente creo que se me viene de esa forma que tengo me gustan los serios trágicos, pero quizás el problema de Shinkai no sean los finales que quiera trágicos, sino que llega un punto en el que está buscando finales que estén de acuerdo con la historia, y en el caso de 5 centímetros por segundo Es lo que te iba a comentar. es que concuerda. O sea, la historia es un auténtico dramón. O sea, es una tragedia de un hombre que básicamente quiere, pero lo que le llega es justo lo contrario. El famoso hilo rojo del destino, que al final, que aparece en Your Name. En este caso, el hilo tú lo ves perfectamente, está ahí, pero él sabe perfectamente que no funciona. Pero ese hilo se rompe. Es que en ese caso, en el caso de 5 centímetros por segundo, no hay una continuidad. Es que es aquello de no, porque estamos destinados, tal, igual. No. O sea, llega un momento que lo dicen, no estamos hechos. Sabemos que vamos a volver una y otra vez, pero no estamos para estar hechos. Hay 2 cosas que quiero comentar de esta peli. La primera es la escena del tren, de cuando va a intentar encontrarse y pasa todo eso, y al final tienen apenas una noche para disfrutar juntos y es algo muy rápido. Me parece durísima. Yo siempre que la veo, y ya solo pensándolo, me entran unas ganas de llorar alucinantes. Y luego la novela, la novelización de la película
es más dura todavía, porque Añade los fallos, si no me equivoco, por lo que yo no he leído la novela, solo he podido mirar unos apuntes. Añade un poco más de la historia de este hombre, que es una historia de desastres. la parte en la que él trabaja, en la empresa esta, Ujú. en el libro es muy dura. Es muy dura porque los monólogos de él se basan completamente en cómo la rutina le ha destruido individualmente, cómo está completamente alienado y cómo es incapaz de ser feliz. Esa parte de la novela, para todos los que hemos sentido alguna vez ese tedio que te da la vida y la rutina y el no encontrar verdaderamente tu sitio en el mundo a pesar de parecerlo, a mí me dejó muy tocado, ¿eh? Anímicamente me dejó muy roto. Yo es que hay partes de 5 centímetros por segundo que tengo que decir que me recuerda mucho tanto a otras películas, otros argumentos. Ahí no niego en ningún momento que a mí me gusta Linklater y su trilogía de Antes que anochezca, Sí, con Ethan Hawke y Julie Delpy. sí. Yo vi cierto, en esa última noche, le vi mucho parecido, mucho regusto amargo, que es el que tiene muchas veces que deja el Linklater. Ese Bueno, regusto amargo se quedaba ahí y dices, joder. pero es que ese regusto amargo es la vida, ¿eh? Pero son autores que realmente no les interesa. A ver, el final feliz típico que en Estados Unidos casi está exigido. De hecho, para que lo sepáis, en muchas películas extranjeras, al llegar a Estados Unidos se les exige que tenga ciertas características. Y voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, la película de Orgullo y Prejuicio de ahora mismo, la protagonizada por Keira Knightley. Tú sabes que existe un final americano y existe un final para el resto del mundo. Existe porque hay un beso al final de la película que no existe más que en la versión norteamericana, porque exigieron, oye, que si están juntos se tienen que besar. Y haces Ya. tú, pero esto es una novela de época inglesa. No se besan, se agarran de las manos, se quedan juntos y ya sabes que están juntos. No hay beso, ¿vale? Esas cosas en Japón también pasa, si te das cuenta hay muy pocos besos, muy pocos gestos de cariño cerrados. El sexo, olvídate, o sea, es muy muy difícil llegar a verlo. Pues ese tipo de cosas en Estados Unidos tienen que estar. Es la demostración de que tiene que haber. O sea, si no se ve, no dices, joder, no te vayas tanto a eso. No tiene que ser todo físico. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué cuenta Álvaro de 5 centímetros por segundo, qué puede aportar él, ¿no? Como eminencia en este sentido, a ver qué nos dice de este peliculón. Si es que empieza. 5 centímetros por segundo para mí es poesía, es poesía cinematográfica, poesía visual, pero en definitiva poesía. Makoto Shinkai tiene, creo que una visión muy literaria de lo que es su cine y demuestra bastante bien por qué se licenció en literatura japonesa y lo exprime bastante en todas sus películas, pero especialmente en esta, que incluso en su concepción de dividir la película en 3 capítulos independientes, eh, parece como un libro y, y ahí se nota la apetencia que tiene Makoto Shinkai por contar desde, desde una especie de virtuosismo literario trasladado al lenguaje audiovisual y creo que es de los directores que mejor hacen eso. Y bueno, 5 centímetros por segundo creo que es la obra que describe al 100% el estilo profundo de Makoto Shinkai. Eh, yo personalmente es la primera película suya que vi y la verdad es que me impactó en su día. Se hizo en 2007 y yo por entonces estaba descubriendo un poco, aficionándome del todo a la animación japonesa, sobre todo a través de Estudio Ghibli, de Miyazaki, y entonces me dijeron, eh, tienes que ver algo de este director que es muy interesante, Makoto Shinkai, y 5 centímetros por segundo
me impactó y creo que cualquiera que no haya visto nada de Makoto Shinkai o incluso que solo haya visto Your Name, eh, creo que 5 centímetros por segundo la puede apreciar bastante. La película tiene esa capacidad que yo creo que es tan importante de ser sincera, de transmitir sentimientos sinceros. Bueno, y después de estas dos películas, ¿no? Del lugar que nos prometimos y de 5 centímetros por segundo, Makoto Shinkai se marcha a Londres a vivir. Se toma un año sabático para reflexionar sobre qué es lo que quiere hacer, ¿no? Cuál es el siguiente paso. Él ya ha dado un golpe sobre la mesa con 5 centímetros por segundo. En Japón crea una verdadera masa social con esta película. Los japoneses se identifican mucho porque es muy humana, representa muy bien ese tipo de intensidad emocional que yo he encontrado y descubierto en autores como Murakami, ¿no? Que también te encuentras explorando partes de la vida humana que te cuesta comprender como alguien, como lector occidental. A ver, es que el tratamiento que tenemos en general en Occidente de los sentimientos es muy diferente, ¿vale? Ya no te digo Japón, sino Asia en general, es un tema muy interiorizado, muy profundo, que acabamos viendo más en diálogos interiores realmente que en lo que son expresiones. O sea, quiero decir, el te quiero, el te amo, es más fácil que lo hagan a través de notas, a través de gestos, que realmente a través de palabras. Somos nosotros, supongo, más directos en nuestra forma de ser, su forma de actuar, al menos en Oriente, es muy diferente a la nuestra. Y si te das cuenta, también interiorizan hasta las derrotas, las pérdidas, son muy propias. Ya no hablo a nivel de cultura o de nación, sino hablo a nivel de persona. Lo que tú comentabas en centímetros por segundo, el que tu trabajo te destroce, te haga polvo, te aliene a esos niveles. En Europa lo tenemos muy concebido y automáticamente, eso suena muy mal, pero es la verdad, nosotros nos bajamos a la bar, nos ponemos hasta el culo de cerveza y berreamos Ocio, como gritos. ocio. Lo convertimos en una descarga de algún tipo. Salimos, bebemos, tenemos algo, ¿vale? El minuto de odio. Pues sí, ese minuto que tenemos para despotricar de nuestros jefes, de nuestros compañeros, de nuestro trabajo, de qué mierda, de que yo lo haría mejor, etcétera, etcétera. Pero los japoneses, incluso en esos momentos de ocio con sus compañeros, tienen un nivel de cerramiento, así de simple, cerrado, de interiorizar tanto todo, que cuando te encuentras una película en la que tú puedes oír, tú puedes escuchar esos monólogos interiores, ya lo decimos 5 centímetros por segundo, es densa, ¿eh? Es muy densa. Por esa concepción, te digo, muy literaria. De hecho, ¿sabes con qué compararía? Suena muy mal, pero una forma de dirigir de otro autor que es muy literario, no tanto de monólogos, pero sí muy literario, que es Francis Ford Coppola, que a mí me encanta, es uno de mis directores favoritos. Si no el segundo, pues por ahí, si no es el primero, o sea, el segundo estará por ahí. Pues tenemos a un hombre que tiene mucho esa concepción. Un libro realmente visto. A ver, las del Padrino son películas completamente literarias. Yo no he visto mejor adaptación de Shakespeare en mi vida. Ahí tienes, es lo que te digo, pues le pasa igual a Shinkai, que después, posteriormente, lo va suavizando, ¿eh? Pero Shinkai consigue que estas películas no sean autodestructivas. O sea, tú no ves al personaje de 5 centímetros por segundo y quieres ser él, ¿vale? Tú no ves al personaje de 5 centímetros por segundo tirar la toalla. Él asume que su pathos, su destino es ese. Y fin, y se acabó. O sea, Sí, acepta su destino, abraza su destino. pero volvemos a lo mismo de siempre. También Y no se compadece de sí mismo. Pero, tío, es una cultura en la que... Esto te lo voy a decir por la Pero en cultura Occidente japonesa. se compadecería. Bueno, hay que ver a Bojack Horseman. Sí, joder, pero es que Bojack Horseman estás hablando de el alcohol, O sea, las es drogas y la depresión llevada autodestrucción. al límite más extremo. Autodestrucción, asume cuál es su vida, ni siquiera sus consecuencias de sus actos. Ahora parece que empieza a asumirlas. Sí, pero Algún es día que hablamos de en Bojack. BoJack Horseman, algún día se podría hacer algo, pero BoJack Horseman es básicamente la serie para yo no tengo la culpa de nada, el resto del mundo me odia y todo es culpa del resto. Así funciona BoJack. Aquí el protagonista abraza su destino, acepta su realidad y aprende a vivir de ello. Puede sentir nostalgia, puede añorar aquello que no tuvo, Pero eso es muy pero es distinto. Pero eso es muy importante también, si te das cuenta en el cine de Shinkai, que los recuerdos, que el pasado siempre está. O sea, igual que te lo digo en la mayoría de la gente, y lo digo así porque es la verdad, la mayoría de la gente
tienes tus recuerdos, pero no dejas o intentas que no te guíen en la actualidad, que no El te muro. influyan. El muro, el muro. Exactamente. Sin embargo, en Shinkai el pasado está tan presente, siempre están... A ver, ¿cómo te lo explico? Hay personajes, esto es de un personaje que dice que se pegó 8 años esperando. Lo hice así, 8 años buscando algo que no encontraba. Estamos hablando de que 8 años esperando... nosotros no lo esperamos, nadie lo espera realmente, no se pega 8 años esperando que ocurra algo normalmente. Precisamente para que veamos que el protagonista no es que esté maldito, sino que es alguien normal. El segundo capítulo aborda el cómo una persona se enamora de ese chico y ese chico realmente está enamorado de otra persona. O sea, no tenemos que sentir pena por el protagonista porque hay otras personas que están igual que él. Sí, no le dan una situación especial por encima del resto del mundo No es, por no ser el es miradme, protagonista. soy Bojack, paso pena, ¿sabes? No es centralizar el dolor en un personaje, es centralizar... Volvemos a lo mismo, me encanta cuando ves ese momento del despegue. Que es el momento en el que ella descubre que lo que se está yendo allá arriba, está dando cuenta, es que estoy tan cerca de ese cohete que va para el espacio como de este tío que tengo a 2 metros. Y lo ves muy bien en Los Dominios de los Espacios, de repente tú ves ese plano, los dos personajes están equidistantes. Es increíble. Y se va alejando el cohete, no de él, porque la estela sale de donde está él, y ves esa colocación exacta, geométrica dentro del plano de cómo el cohete se aleja desde el punto donde estaba más o menos el protagonista masculino, y se aleja siempre de ella, y te das cuenta que ahí es cuando ella descubre ese punto de no voy a estar nunca más cerca de él, o sea, voy a estar tan cerca de él como de ese cohete. Y es una imagen sin palabras, solo es el lanzamiento. O sea, es una imagen pura y dura, es cine. Espectacular. Por mucho que se empeñen en decirlo, es cine, ¿eh? Por mucho aquello se critique y la nivel muy animación. alto, ¿eh? Después de ese añito de parón en Londres, que es en 2008, él regresa a Japón en 2009 y da una entrevista. Y presenta su proyecto en esa entrevista, describiéndolo rápidamente. Es en noviembre de 2010 cuando da a conocer el título, que se llama Viaje a Garza, y la estrena en mayo de 2011. Shinkai nunca se ha escondido en este sentido. Él quería hacer una película de estudio Ghibli. Él quería hacerle un homenaje a Miyazaki. Y yo creo que el título de la película también homenajea de alguna manera. No mete la palabra viaje. No es casualidad. Porque sí. Y Agartha tampoco es casualidad. Ya lo nombraba en Voces de una estrella distante. Sí. Hablan del submundo. Tiene una obsesión por... esto es una forma de verlo, pero tenía esa obsesión de que los mundos interiores son también los mundos subterráneos. Habla del Hades, habla de Agartha, habla de que los mundos mágicos están siempre metidos bajo tierra, ¿vale? Son subterráneos. Es un tío que la lleva la profundidad metida ya muy dentro. Y en Viaje a Agartha, aparte de ese homenaje a Ghibli que se ve por todos lados. Por todos. De hecho, no se esconde, ¿eh? No se esconde. De hecho, lo primero que hace es que la animación es muy Ghibli. Sí, sí, sí. Es muy Ghibli. O sea, el estilo es la película para mí menos Shinkai, desde luego. Igual que dije con Guillermo del Toro que Pacific Rim me parecía la menos Guillermo del Toro, Viaje a Garza me parece la menos Shinkai, pero aún así se deja ver a Shinkai porque nunca se ha escondido. Él siempre ha sido un amante de Ghibli y nunca ha rechazado eso. Una de las cosas importantes para mí de Agartha es los diseños de producción y los diseños de todos los personajes son muy parecidos a lo que hace Miyazaki, lo que es su trabajo, y sobre todo la extensión. Era hasta ese momento, creo que sigue siendo, si no me equivoco, la película más larga de Shinkai. Son 1 hora 50 y tantos minutos, es la más larga. Y aunque Your Name está por ahí, ¿eh? A Your Name la supera, me parece que no se deben ser 5 o 10 minutos. Puede ser, son más o menos las dos, sí. Pero hay una diferencia y es que lo hacen muchas de sus películas, en Your Name no lo hace. Hay un epílogo mudo que completa la película más o menos hasta ese final en el que hay ese pequeño diálogo entre la madre y la hija, que yo lo digo siempre, es agridulce, ¿eh? No, es Shinkai, sí. Es el momento de me voy mamá, ¿vale? Hablamos de la graduación del instituto, me voy mamá, es que no está diciéndole solo adiós a su madre, al instituto, a esa época de madurez, también le está diciendo adiós a su padre, a ese recuerdo, le está diciendo adiós a todo un viaje, una aventura que ya se ha acabado. Una despedida. Total. Pero completa, de que te dice, ya, esos personajes, el viaje ha terminado. Ya nunca voy a ver a esa gente ha sido un viaje que se ha acabado. Se terminó. Eso me recuerda mucho a una película que es... A ver, a los que más o menos, si me conocéis o habéis hablado conmigo, sabéis que soy muy fan de Takashi Miike y sus locuras, porque está como una regadera. Eso sí, un hombre que ha hecho... Llegó a un año a hacer, creo que fueron 8 o 9 películas en un año. Imagínate el nivel que tiene ese hombre de poder hacer serie B, serie Z y serie A. O sea, hace lo que quiere en Japón. Hay una película que se llama La Gran Guerra Yokai. Un niño acaba involucrado en una guerra entre los yokai, ¿vale? Entre
unos yokai extraños, tecnificados, ¿vale? Modernizados, si quieres decirlo, y los yokai clásicos, los de toda la vida, ¿vale? Desde los más bonitos y todo esto lo que queramos. Y el final de esa película es súper amargo, igual que La felicidad de los Katakuris, que el momento final es cuando el niño ha crecido, va al instituto y el yokai con el que había jugado de niño tanto, el que le había ido a la guerra, está al lado suyo, se mueve y no lo puede ver porque ya es adulto. Y ese es el final de la película. Es súper amargo porque dices, es que el chico ha pasado una gran aventura, ya la ha acabado y cuando crece ya no existen para él los yokai, ya no existe esa fantasía. Me ocurre igual cuando vi el final de Viaje a Agartha, que dices, acaba de cortar por lo sano e indicarte, se acabó. Ya no queda en mi vida un espacio para un mundo que puede tenerlo todo, pero yo no pertenezco a él, aunque sea mitad de allí. O sea, tiene la mitad de su vida está ahí perdida, pero quiero decir que es agridulce. Sí que tienes ese tonito que de vez en cuando... No se lo va a quitar nunca. Sí, bueno, pues a veces yo lo digo siempre, y eso os lo digo a mucha gente, si estás un poco de bajón moral, no te pongas... Bueno, Your Name sí, por el final, ¿vale? Que Sí, al final se recupera. Es una película muy bonita de ver. Sí, pero al final te recupera, Es pero... que si al final no se ven, si al final no se encuentran, te juro por Dios que yo me levanto del cine y reviento la pantalla. Pero es que te lo digo, pero que Shinkai es de esto digo yo, no, es como BoJack Horseman. Yo me tuve que hacer la maratón estos días para ver las películas y yo puedo asegurar que es que no te animan, ¿eh? No, como estés un poco deprimido en esa época, te pueden hundir en la miseria. Tienes razón. Eso voy a decir. Yo suelo ver las películas de Makoto Shinkai seguidas siempre y suelo hacerlo cada pocos meses porque es cierto que tengo mucha devoción. Para mí es una persona importante en mi vida ahora mismo, o sea, le debo mucho de mi placer, entonces le rindo tributo. Para mí Viaje a Garza es una película que me molesta. Me molesta porque siempre que veo la trayectoria de Shinkai me voy creciendo, me voy viniendo para arriba y Viaje a Garza es tan poco suya, la veo tan poco suya que a mí es una película que me molesta, especialmente porque los dos largometrajes que nos quedan por hablar de él, para mí son lo mejor que ha hecho, pero con una diferencia enorme, ¿eh? A pesar de que todas las semillas que ha plantado y que ha regado luego se traducen en esas películas, es que los dos proyectos siguientes son alucinantes. Viaje a Agartha yo creo que fue... A ver, hay gente que tiene una esquinita clavada de toda la vida y se la quita de alguna forma. Sí, y en este caso bueno, yo creo que mira Tarantino, ¿no? Con su western. Pero ya lleva dos y... Ya, pero es que el primero era Tarantino y el segundo realmente era el homenaje que quería hacer. Pero es lo que te digo. Y se quita la espina. Sí, hay muchos que lo hacen. O sea, realmente yo creo que veremos siempre a los autores cuando pueden hacer algo. A ver, ya no experimental muchas veces, sino algo que quieren hacer. Podemos sacar un montón de directores que han hecho cambios radicales en su forma de trabajar para hacer algo especial. Y no siempre significa que sea bueno. O sea, a ver, yo qué sé. Hombre, yo creo que aquí sale bien. Shinkai hace una buena película. No me parece de las peores por lo que he comentado, pero no me parece una mala película. No, al revés. Es más, si te la firmara Ghibli, te lo crees, ¿eh? Yo te digo algo, yo la pongo, esto va a ser Cuentos de Terramar, que no es la mejor de Ghibli, para que está por debajo del nivel de esta y tampoco se lleva mucho. No. Y es un poco, no es el Ghibli, digamos, más bestia, que es cuando Miyazaki se involucra mucho, o no es ¿cómo decirlo? No es, es que no es Miyazaki, no es Makoto Shinkai puro. Es un mundo en el que el tío dice que él cree que quiere hacer algo. De hecho, hay una cosa que me encanta de Shinkai, es que va dejando muchas pistas que va recogiéndose. Y en Agartha se ven tanto esas pistas, se ve tanto eso que dices, oh, rasca, por momentos rasca. Yo lo de Aquavita, según la primera vez que lo dicen, dices, bueno, esto va a tirar para largo. Y sí, la Aquavita tira para largo. Pues después de Viaje a Garza se mete en la producción 2 años de producción de una película de 40 minutos que me sigue pareciendo que tiene la mejor animación de la historia del cine. Es mi opinión, ¿eh? O sea, en los comentarios de iBooks, YouTube, iTunes, podéis reprochármelo y todo esto. No me importa. Yo es que ahora mismo creo que no hay... creo que ahora mismo, ninguna película que recuerde tiene ese nivel. El Jardín de las Palabras es una locura. Tiene una pasada, o sea... Son 2 años para 40 minutos, es que es normal. A ver, yo lo digo algo, cuando la importancia tan alta para una película que no es muy larga en duración es la lluvia, y la lluvia es tan puñeteramente perfecta, es perfecta. Y los reflejos. Es que la animación de la lluvia, del agua, del movimiento, es que es perfecta. Hay una escena... ¿Tú sabes lo difícil que es que el líquido quede así?
Es una locura. Y que el reflejo, y al golpear el reflejo se parta. Hay una escena que no vale para nada, de verdad, ¿eh? No vale para nada, pero habla del nivel de animación que tiene, que es en casa, ¿eh? Donde está él cocinando sopa de ramen y en la olla se refleja la habitación y yo he parado ese fotograma y en la olla está dibujada un montón de cosas que no valen para nada, Jota, que es que son un segundo y medio. Pero volvemos a lo mismo, es la obsesión de Shinkai por los objetos cotidianos Sí. de uso que es, si alguna vez, o sea, pues ponéis un poquito más. Esta es la más poco a cotidiana, poco. realmente. Sí. Incluso más que 5 centímetros por segundo, que es verdad que se da un poco el lujo a la fantasía por aquello de las imágenes, la estética. Esta sí, no. bueno, y el viaje al espacio, el satélite, el lanzamiento y todo esto tiene algo. Pero Pero, esta no. pero es que el Jardín de las Palabras. Esta es mundana. El Jardín de las Palabras es la obra de Shinkai directamente en la que son dos personas y el mundo. Tal cual. No hay Perfecto. más, o sea, no hay nada más. Me interesa mucho lo que tiene que decir Álvaro sobre esta película porque como me mola tanto la animación, a ver qué nos dice. El Jardín de las Palabras. Esta es su película para mí más completa y mejor estructurada, obviando un poco Your Name, que bueno, es diferente a todo lo que ha hecho. El Jardín de las Palabras es una película sencilla, directa y vuelve un poco a la sinceridad que Makoto Shinkai había demostrado en anteriores películas antes de Viaje a Gata, que se salió un poco de su trayectoria. Yo creo que una de sus principales virtudes es que no es nada artificial. Trata sobre dos personas muy distintas y que están descontentas con su vida y que se encuentran bajo la lluvia. Y solo ese argumento, esa exposición de la trama es una premisa que me parece muy bonita y después descubres que la ejecución de la película también es brillante, entonces te queda un trabajo, una obra eh, muy interesante. Técnicamente es como un pequeño prodigio visual. eh, yo creo que es un primer paso para la explosión que supondría Your Name posteriormente. Eh, es donde el Jardín de las Palabras es donde yo veo a un Makoto Shinkai más maduro, que más ha asimilado el concepto de ser director de cine de animación y donde ya ha adquirido suficiente experiencia y es para mí probablemente su mejor película, incluso aún sabiendo que solo dura 45 minutos, lo cual te hace pensar que Makoto Shinkai quizá es mejor haciendo obras más breves que obras más extensas en las que tiende a sobreexplicarse o a perderse un poco más en sus argumentos. Pero el Jardín de las Palabras es prácticamente perfecta y es si alguien te pregunta por qué película empiezo de Makoto Shinkai, yo diría, incluso antes que Your Name, diría El Jardín de las Palabras, porque es una película que llega a la gente. La verdad que mejor explicar imposible. Creo que quiero analizar una cosa que ha dicho Álvaro que me parece increíblemente interesante y no había caído en la cuenta. Plantea la posibilidad de que Makoto Shinkai sea mejor director cuanto menos tiempo de metraje tiene. Contra menos se tiene que estirar.
Pero eso menos relleno hay. Yo creo que eso le pasa, ¿sabes por qué? Porque lo que decimos, estudio literatura y la influencia de los libros, la literatura y las tramas secundarias o las ideas secundarias que en una novela se explican o se llevan de una forma, igual en cine, en un guión, se le escapa un poquito de las manos de vez en cuando. Sí que es verdad que El Jardín de las Palabras es muy poderosa porque de primeras te impresiona la animación y de segundas la historia es muy fácil de comprender. Yo siempre he recomendado El Jardín de las Palabras antes que Your Name, más que nada porque El Jardín de las Palabras impresiona a nivel estético y Your Name te impresiona a nivel narrativo. Es verdad que la estética de Your Name, incluso yo creo que Your Name tiene un factor muy importante que luego analizaremos y es la música, pero El Jardín de las Palabras me resulta más poderosa porque es muy directa. O sea, es que son 40 minutos que no puedes despegar el ojo sin estar reflexionando sobre lo que te cuentan, Es que sobre lo que ves. en el Jardín de las Palabras está todo muy concentrado. No hay un problema de que te puedas desviar en un punto o en otro. Quiero decir, en Your Name, por ejemplo, te puedes desviar a las familias, Sí, sí, las sí. familias perfectamente, a la familia de uno, los amigos de otro, las relaciones que hay. O en 5 centímetros por segundo te puedes desviar lo que es la historia, por ejemplo, a mí la idea de los viajes estelares, pues ese avanzamiento, esas formas, esas vidas que tienen alrededor son muy importantes. Pero en Jardín de las Palabras, los personajes y ellos, su forma de pensar, todos ellos son tan centrales, tan desarrollados, que realmente es que no necesitas más, ¿vale? Igual es eso lo que digo, que es más literario, tal vez. Quizás no sé si se me entiende mucho, pero vamos, es el concepto de que la diferencia, por ejemplo, entre una novela corta y una novela larga. Una novela que tiene 800 páginas. A mí me encanta, por ejemplo, mucho Stephen King, pero Stephen King es el hombre de voy a contar una historia y la historia van a tirarse a 800 palabras, 800 páginas. ¿Por qué? Pues porque necesito 800 páginas para establecer un mundo alrededor de todos mis personajes porque tienen un mundo que los influye, ¿vale? Y, sin embargo, te lees las viejas novelas de Stephen King de 300 hojas y el mundo es... Hay unas pinceladas y son los personajes los que dominan. ¿Por qué ambos son igual de buenos? Pues según opiniones. Pero yo digo aquello de... El problema que tienes es que hay historias en las que los personajes lo son todo y no necesitas nada más. Y hay historias en las que el mundo determina muchas cosas. Y la música que decías, la música en todas las películas de Shinkai creo que es muy importante. Quizás el piano es uno de los elementos que más me gustan y que más le gusta usar, o no le gusta usar, le gusta realmente a la hora, creo yo, de... Porque, a ver, es un tío que domina bastante sus películas. A ver, es productor, es director, es escritor. Yo estoy totalmente seguro que cuando se hace la banda sonora, aparte, ha repetido varias veces con el mismo compositor. Sí, Yo supongo que es porque le gusta lo que hace. Y utiliza mucho piano. Y eso es algo muy importante porque es una música muy especial, Sí. que puede ser muy melancólica, pero también muy potente y muy poderosa. No veo ninguna película de Shinkai que la música no se adecue. La más poderosa siempre diré que es Your Name, porque hacemos una banda sonora que tú puedes ver tranquilamente, o sea, que puedes escuchar tranquilamente en tu casa y te gustaría y te llamaría la atención, la verdad. Pero aquí en El Jardín de las Palabras, ese mundo que tú comentas que a veces puede costar de desarrollar, él lo desarrolla con imágenes. Sí, eso es lo que decimos muchas veces, es un narrador, lo hace muy bien. A ver, Miyazaki, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia porque las películas de Miyazaki, de Ghibli, el ambiente nace, crece y se desarrolla. Es decir, a mí ahí es cuando a muchos me van a matar. La gente dice, el viaje de Chihiro es lo mejor. Yo siempre he sido la princesa Mononoke, o sea, a mí me tiene ganado la princesa luego de la princesa Mononoke personalmente, y porque además los diálogos a Occidente, ¿sabes quién los escribió? Fue Neil Gaiman el que escribió el guión, los doblajes en cualquier idioma que no fuera japonés, y a mí, a ver, si no es mi guionista favorito... Está cerca, ¿no? No, es porque Frank Miller es Frank Miller, ¿vale? Están ahí esos dos peleándose y porque Miller sigue de vez en cuando sacando algo y Gaiman está muy alejado del mundo del cómic, aunque y escribe novelas, pero el cabrito escribe una cada vez que se aburre. Necesito más, ¿vale? Vale, Neil, necesito más. Y el detalle que veo en eso es, por ejemplo, te digo, yo soy más de El Castillo Ambulante, por ejemplo, de Miyazaki, y en El Castillo Ambulante nadie te cuenta nada del mundo. O sea, son dos países que se pelean, vale. Hay una guerra, vale. Hay magia, vale. Ni te cuentan nada más. ¿Qué necesitas saber? ¿Cómo funciona la magia? No. Ahí está, vale. Ahí está. Hay una guerra, ahí está. Al final hay una batalla, vas a verla. Pero no necesitas nada más. Y ocurre con Shinkai, de buenas a primeras, parte de un mundo real, que es el nuestro. No necesitas explicar mucho
pero cuando tú estás viendo sus películas, en Agartha es donde se preocupa más de explicar todo. Que si los humanos cuando llegaron a Agartha destruyeron, robaron, todo. Es el único, quizás es por eso, quizás es la menos Shinkai que decimos, pero quizás es por eso, porque es en la que no narra, sino que tiene muchas veces que, yo siempre he dicho, hay una cosa que a mí un profesor, al que le tengo admiración profunda siempre, me explicó que a la hora del audiovisual está el contar y el mostrar. Shinkai muestra muchísimo y cuenta lo que tiene que contar. En Agartha cuenta más de lo que muestra. Ese quizás es la diferencia y por eso es la que tal vez nos chirríe un poco más siendo de Shinkai. Desde luego. Bueno, antes de terminar el podcast hablando de Your Name, probablemente el motivo principal por el que yo quería hacer el podcast, vamos a poner un tema de 21 que se llama Dopamina. Es un grupo que acabo de conocer este fin de semana. Además, son muy majos en Twitter, o sea, 21/music. Si le queréis echar un vistazo, pero a mí me gustaron mucho, ¿eh? A terminar ya, temazo por cierto, Dopamina, 21. Vamos a terminar con Your Name, vamos a terminar con la película de animación más vista de la historia de Japón, por encima de El viaje de Chihiro, perdón. Vamos a hablar de la historia de Taki y de Mitsuha y vamos a hablar de Itomori. Lo primero que debo decir es que yo tengo 26 años, he visto mucho cine, menos que Jota, pero he visto mucho cine, yo voy mucho al cine. Yo la gracia es que creo que el cine, como lo veo todo, ya no sé muy bien alguna vez si puedo llamarlo cine Yo o desde cualquier que cosa. tengo 16 años, prácticamente he ido al cine cada semana, a veces 2 e incluso 3 o 4 veces, dependiendo de la época, el dinero, la cartelera, evidentemente. Sí, sobre todo la cartelera. Sobre todo la cartelera. Y os puedo asegurar que la mejor película que he visto en toda mi vida en el cine es Your Name. Me pilló en un momento muy importante de mi vida, me cogió por sorpresa, apenas conocía nada de la historia, salvo el hecho de que era una película que había llamado mucho la atención en Japón. Llegaba con un año tarde a España y en la sala aquel día estábamos 4 personas. Your Name es un peliculón. No creo que Your Name sea realmente la mejor película de la historia, ni mucho menos. Puede ser la mejor película de tu vida, quizás, pero de la historia no. Pero sí que lo pongo Your Name como fenómeno y como impacto mediático en Japón, lo pongo a la altura de Hayao Miyazaki. Creo que Makoto Shinkai hizo su mejor película porque metió dentro de la coctelera todos los ingredientes que había usado antes en sus películas, con la historia probablemente más impactante, jugando con recursos típicos de la ciencia ficción, y esos recursos coincidían exactamente con su obsesión por el espacio, por el tiempo, por el pasado. En esa coctelera luego incluye algo que es un tema muy común en Japón y que por eso fue tan poderosa en ese país, que es el hecho de las dos caras de Japón. Sí, la rural, la rural y la moderna. Y la de Tokio, la capital. Sí, Tokio, frente a Itomori, ese chico que vive en Tokio y que es moderno, que va a cafés, que se relaciona con chicos de su edad, que... A mí eso del café me mató mucho. O sea, es la hostia. El concepto de que no tengas un café, aunque sea en un pueblo, cuando tenemos aquí en España tenemos bares, o sea, en un pueblo se monta antes un bar que un supermercado. Desde luego. Hay giros de guión, hay sorpresas, la música es increíble, los personajes son tan nobles, son tan simpáticos que desde el principio conectas con ellos, y esa dinámica del intercambio de cuerpos, que es muy fácil de ver en el cine de Hollywood, que lo hemos visto miles de veces, pero aquí es distinto porque entra en juego el tiempo y ahí es lo que te cambia. Hay un detalle que me gustaría, esto no sé si lo hemos nombrado, y el problema de Shinkai tiene también con las familias. Familias desestructuradas o familias que han sufrido traumas, sobre todo muertes, en este caso la obsesión de la muerte de uno de los parientes, sea padre o sea madre. A Shinkai le ha ocurrido en varias. Produce personajes que adoran o son capaces de vivir más profundamente porque les ha faltado algo. O sea, en este caso un padre, en este caso una madre. Depende de la película. Ha producido personajes que con esos traumas, esos grandes impactos de cuando son jóvenes, los han convertido en seres luminosos, porque no pueden dejarse, no quieren dejarse vencer por la oscuridad que puede ser la pérdida de alguien muy importante para ellos. Eso es también un elemento bastante importante.
Incluir una historia tan típica en Japón como es el mito del hilo rojo del destino, es también una manera de honrar ese pasado que Shinkai honra. Vemos cómo hacen sake casero, ¿no? Vemos las costumbres típicas de Itomori, vestidos. Y luego Itomori me parece un escándalo. O sea, dibujado a niveles que rozan lo absurdo. Itomori tiene una vida propia. Para mí es el tercer personaje de la película, junto a Taki Mitsuha, porque es muy importante lo que pasa allí. Ahí es un detalle muy importante lo de Itomori. No es un tercer personaje, además, compuesto de nada más que la tradición. No hay historia, realmente no te cuentan una historia completa de Itomori, el ambiente, la gente. O sea, te lo plantean como un pueblo pequeño, un pueblo, como decimos, sin un café. O sea, esto en algunos sitios supongo que eso. O sea, tú imagínate que el único café que te puedes tomar tiene que ser de lata. O sea, yo creo que Es gracioso como el personaje secundario, el chico, que luego se casan, ¿eh? Que luego se casa, sí, hombre, que ese chaval y la otra chica eran uña y carne, por favor. Sí, esos los ves y dices, no hacen más que discutir. Trama secundaria perfecta, es que se odian y se aman. Es que son esos pequeños detalles. Pues lo que decíamos, es un pueblo tan pequeño, ya no es atrasado, no está perdido en la tradición como podría ocurrir muchas veces en alguna historia japonesa. No están perdidos, ¿vale? Solo que tienen su tradición, tienen su mundo y es un mundo pequeño, porque es un mundo rural muy diferente al de las capitales. De hecho, yo creo que no solo los oyentes españoles, sino los oyentes también latinoamericanos comprenderán mucho ese detalle de la diferencia entre el interior normalmente de un país y lo que son las capitales. Sobre todo nosotros somos de Zaragoza, que es una ciudad grande, de las más grandes de España, estamos en la quinta posición. Por delante tenemos Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y Sevilla. Por ahí andamos. Y no, me parece que nos estamos cargando Bilbao ya por tamaño. Creo que nos estamos cargando Bilbao. La cosa es que nosotros vemos de una ciudad que está creciendo a ser grande. De hecho, ha crecido a ser grande cuando nosotros estábamos creciendo, los dos. O sea, hemos visto los mayores cambios de esta ciudad, los hemos sufrido tú y yo. Desde luego. Yo con más tiempo, ¿vale? Porque yo tengo bastantes más años. Pero quiero decir que esa situación nosotros estamos viéndola en directo de cómo un sitio cambia. Y cómo la diferencia también es, a ver, yo no sé tú, generalmente somos en España muy del pueblo. Yo de ir a mi pueblo con mis padres y veías la situación del pueblo, del interior y de la ciudad. Yo es que soy de Barcelona, entonces yo he crecido sin pueblo. Quiero decir, yo tenía ese detalle, yo sí que cuando ves películas como Your Name y encuentras ese mundo rural y ese mundo urbano, yo sí que lo entiendo muy bien. O sea, puede parecer muy mal, pero yo sí que he visto y he vivido, no he tenido que vivir en el pueblo, ¿vale? Yo era un visitante, yo era el de la ciudad. Pero sí que he tenido gente de mi edad que iba a clase en pueblos, iba al instituto en pueblos, y es un mundo completamente diferente al de la ciudad. Y claro, yo estaba viéndolo y por eso cuando ves películas así, a mí, por ejemplo, ese detalle de que sean capaces de enseñar que, a ver, no son un pueblo de paletos, no son atrasados, no son los tirados, ni nada parecido, ¿vale? Es un pueblo rural. Ves el instituto, que es muy japonés, pero es muy diferente de lo que podría ser de la ciudad. Ves los conceptos. Cuando ellos se cambian, cuando llegan al instituto, el cambio para ambos es brutal. Es increíble. Es un impacto para ellos. Es algo que no conocen. Y es que es una de las cosas que a mí me gusta mucho de Your Name y es que es capaz de meter un tema como es simple y llanamente las diferencias entre el interior, el exterior, entre chicos y chicas, porque yo me acuerdo que el primer momento en el que Mitsuha está en el cuerpo de Tagi dice aquello de porque estaban haciendo cosas que ya sabéis, cosas de chicas, y sus compañeros le miran con cara de Y cuando Taki se despierta en el cuerpo de Mitsuha, lo primero que hace es tocarse los pechos y siempre lo hace. Sí, siempre. Esto qué raro se siente, ¿no? Shinkai se da el lujo de jugar al humor también. Creo que es verdad que a pesar de que esta película es para mí la más fresca de su filmografía en el sentido de inesperada, de un tema que te pilla por sorpresa como no sepas de qué va la trama, de verdad que te pilla por sorpresa esto. O sea, si tú entras a Your Name sin saber absolutamente nada de que el intercambio de cuerpos, del tema tal de... Lo primero que piensas es, ¿qué es esto, tío? Sí, lo primero que puedes pensar es una comedia. Pero es una comedia de situación bastante grande. Sí. Y luego es un dramón del 15. Sí. A ver, es que ese es el detalle. Y luego es un dramón alucinante. A ver, que Shinkai y la positividad no están muy unidos. No. A pesar de todo eso, Shinkai hace la película suya. A diferencia de Agartha, que se acaba convirtiendo en un homenaje y punto,
Shinkai hace que Your Name sea suya. Empieza a meter luego los monólogos interiores, esas escenas de simetría en lo alto de la montaña, cuando se juntan los dos, la escena de las palmas. simetría más brutal es a la hora mágica que dicen, la hora bruja, Qué ese pasada de crepúsculo en escena. el que se ¿Quién juntan. eres? Apúntame tu nombre en la mano para no olvidar. Es que es una Hay que decir que locura. ahí hubiera matado al chaval con lo de sí, que queda muy romántico poner te amo, pero mamón, pon tu nombre. Te quiero, tío. O sea, es que... Es ese momento te de pon quiero, tu Jota, nombre, yo te mamón. quiero. O sea, es que dices, hijo, soy yo y las bofetadas que te doy cuando te vuelvo a ver, vas a llorar. O sea... Ese final intenso en la escalera, que ahora se ha convertido ya en un monumento allí en Japón, es muy visitado. Yo el día que vaya pienso ir y me haré una foto y te pondré a ti, tu cara en la otra persona. empezamos a hacer a ver, lo decimos siempre, somos muy memeables, ¿eh? O sea, Somos súper memeables. demasiado. Your Name, si no la habéis visto, os podemos asegurar que a simple vista, yo conozco a gente que no ve anime, que la ha visto porque me he puesto muy pesado y que se me ha quedado diciendo, wow, ¿qué es esto? Yo curiosamente, cuando salió, yo la vi, a ver, no voy a mentir, yo la vi posteriormente al estreno. Siempre he oído hablar muy bien de ella, llegabas con un poco, a ver, venga, yo ya he visto bastante anime, tengo que decir, soy de una generación que Pero aún fuimos así te sorprende. yo soy de la generación española que de repente empezábamos a ver Akira, en VHS esas películas. Ghost in the Shell. Nosotros lo vimos, o sea, yo es que he sido de los que aquí en España de repente te encontrabas, yo he visto de crío, veíamos los primeros animes, a ver, yo veía TV3 aquí en Zaragoza y no es solo que me tragara pues Dragon Ball, que lo hacíamos todos, o, Dragon Ball, Doraemon, o Shin-chan. Musculman, o no, Shin-chan no, Shin-chan es bastante posterior. Ah, vale. Es que mi Pero generación, claro. yo me veía Conan el niño del futuro, Claro. Miyazaki, veíamos el Sherlock Holmes también con Miyazaki. Pero en esta televisión catalana, la TV3, emitían normalmente los fines de semana por la mañana películas de animación japonesa y me he tragado algunas clásicas de estas que te acuerdas. Te acuerdas, las vuelves a ver, las recuerdas. Densitas, Your Name, sí, y Ramones, que tienen una tendencia a la tragedia de estos tíos que es para matarlos. Pero yo me acuerdo de cuando pillé Your Name, lo pillé además al mismo tiempo que una amiga la vio, no la vimos juntos, y los dos nos quedamos impresionados con la película en sí, con la historia, el hilo rojo del destino y la famosa leyenda, que de hecho no es solo japonesa, es oriental en general, me parece que sus inicios deben ser en China o por ahí, Sí. no lo sé exactamente. Un asiático. Sí, es una de estas cositas que tienen. Pues la verdad es que la vimos, cuando hablamos de ella, hablamos poco, no sé muy bien por qué, porque a nosotros nos pareció genial las dos, pero no queríamos explotarla, porque igual que hoy estamos metiéndole muchísima caña, en ese momento tenías la sensación de que tenías el peliculón dentro, una historia preciosa, Yo no pude hablar, que te querías quedar, a ver, la verdad es que tú te querías quedar con la historia completa porque acaba bien. Es algo que sin calle es muy, muy raro que acabe bien. Yo tenía miedo en el cine, lo reconozco. Se había puesto la historia de tal manera que digo, no puede ser, no puede ser. Es que yo lo que dices es que como esto acabe mal, mato a alguien. Es que mato a alguien. Yo me acuerdo de terminar el cine, aparte de llorar, como ya digo, había 3-4 personas, había un abuelo que estaba medio dormido, había una otaku, y me acuerdo de estar a su lado, y creo que estábamos mirándonos llorando. Porque era tan bonito todo, tío. Hay que decir que yo siempre lo he dicho, me encantaría el poder ver en un cine con más gente, más variada, con un núcleo, quiero decir, el núcleo duro va a ser siempre el otaku, el fan. El que va a todas. Sí, y tú, por ejemplo, Sí, ¿vale? sí, sí. Pero me gustaría ver un núcleo de cinéfilos, me gustaría ver un pequeño grupo, o sea, que cuando puedas ver gente que ve animación después de que la ve en casa, es que dicen que está muy bien, se la pone en casa. Me gustaría ver toda esa gente sentada en un cine y viendo el ambiente, porque la sensación general de toda esa gente junta y sus impresiones tiene que ser, desde luego, una ensalada bastante brutal Muy interesante. que añadir a la película. Pues yo creo que con Your Name habría una unanimidad. Es que es una película tan comercial, realmente es una película muy comercial, ¿eh? Es la más occidental para mi gusto de toda la filmografía de Shinkai, y quizá por eso nos haya entrado también, más vendible desde fuera. Y yo terminaré mi opinión sobre Your Name diciendo que para mí sí está a la altura del viaje de Chihiro. A nivel de importancia cinematográfica, tanto dentro como fuera de Japón, a nivel de impacto mediático y de fenómeno, y a nivel incluso narrativo, para mí está a la altura del viaje de Chihiro. Es cierto que sin Chihiro sería difícil entender a muchos creadores de anime
ahora mismo, porque marca un antes y un después y abre puertas. Chihiro fue la que hizo que de repente el mundo del cine se diera cuenta que hay una forma de contar las cosas Por que eso lo venía de digo, otro mundo. a mí no es la película que más me gusta de Miyazaki, que a mí es El viento se levanta, pero Yo es que ya soy del Castillo Ambulante y de Princesa Mononoke. Y la Princesa Mononoke, sobre todo la princesa, pero yo me quedaría de largo con Totoro y con El viento se levanta, seguro, seguro. La peli que le pondré a mis hijas, seguro también. ostras, yo sigo diciendo que si alguna vez tengo hijos, lo que primero que voy a hacer es lo que el cabrón de Arturo La tumba de las González. luciérnagas. Y lo voy a joder la infancia. Esto es la vida, aprende, esto es la vida, tío. Pues, Cájate, hijo de puta. Pues Paz descanse, pero... Para mí Your Name sí que está a la altura del viaje de Chihiro. Para si hay dos películas de animación que han conseguido lograr lo que han logrado, son estas dos, de largo. A ver, Your Name ya no solamente... A ver, la forma de narrar es diferente, es especial. La forma de contarlo todo es... creo que es el choque que puedes darte más cultural, brutal, porque te explica su mundo, el de Japón, digo, en las dos, como he dicho un montón de veces, en las localizaciones, espacio, otra vez, en el tiempo, porque todo ocurre, si te das cuenta, cuando cambian el cuerpo, de repente todo aquello pasa a ser una voz en off explicándose cómo lo hicieron todo, no es el centro de la película, porque puede parecer al principio, luego cambia, y luego vuelve a cambiar, y siempre hablamos de tiempo, de distancia, de desarrollo, de madurez, y de bicicletas sin motos, porque tiene una obsesión también Shinkai con las bicicletas y las motos bastante alta, Desde ¿eh? luego. Sí, cosas Y mundanas. con los trenes. Cosas mundanas. Los de los trenes es una locura. Lo de los trenes es una verdadera locura. Y eso no lo entiendes, yo creo que si no vives en una ciudad en la que tengas que coger muchas cercanías o metros es muy difícil. Para mí, realmente, tanto tren, al final llega un momento que dices, joder, con Pero los trenes. Y yo- yo no tengo aquí, es que aquí en España, en Zaragoza, no tenemos. Yo después de haber leído la novela de 5 centímetros por segundo, me sé ciertas rutas. Porque se pega capítulos enteros explicándote que ha cogido este tren y luego ha cambiado la línea. Yo es que creo que la única novela que me ha producido ese efecto fue Metro 2034, Ajá. ¿vale? Que yo me la leí y... Esto es un clásico. Sí, siempre llama a alguien Es cuando un estamos clásico. grabando. Esto empieza a ser cachondeo. Yo espero el tercer episodio que vuelvan a llamar. Sí, bueno, ya, sí. Desde Puede luego. pasar. Pero que yo decía, Metro 2034, porque tuve que leer ese maldito libro con un mapa de internet del metro de Moscú, porque si no, no me enteraba para dónde coño estaba yendo la novela. Y dices, vale, estoy para aquí, y estabas mirando y decías, vale, para la novela, pillabas el mapa y decías, vale, por aquí, venga, ya sé más o menos dónde está moviéndose. Pues algún día estoy seguro que me cogeré 5 centímetros por segundo con un mapa de los metros y las cercanías de Tokio, porque estoy seguro que puedo hacer esas rutas así, mirando con el dedico. Desde luego, desde luego. Bueno, para terminar el podcast, Álvaro nos mandó un audio de 8 minutazos, ¿vale? Y lo vamos a dejar íntegro porque este sí lo escuché. El resto quería escucharlos aquí para descubrir ciertas cosas en el momento y no tener que analizarlas en casa y todo porque va muy preparado. Este sí lo escuché. Habla del futuro también de Makoto Shinkai. Dice una cosa muy importante que la desarrollará él, que es que su mejor película está por llegar. Que a mí la verdad que me puso la piel como una escarpia. A ver, yo es que después de ver El Jardín de las Palabras, después de ver Voces de una estrella lejana, que realmente la vi hace nada, y Your Name, tú te pones esos 3 niveles y te das cuenta de que no ha hecho nada más que mejorar su capacidad. Correcto. Y vamos, Your Name, volvemos a lo mismo, tiene una capacidad de dirección. El ritmo cambia muchísimo. Tú pones, por ejemplo, el ejemplo igual no le gusta a nadie, pero el ejemplo de 5 centímetros por segundo y Your Name Tiene que ya ver. ha bajado la densidad de esos monólogos interiores. Se ha encontrado a sí mismo como narrador. Ujú. Pero pones el Jardín de las Palabras también con Your Name y descubres que ha conseguido encontrar un ritmo muy adecuado. Pero no renuncia a su estilo. No. A ver, el estilo de Shinkai Pero es pausado. Pero eso es ¿eh? muy bien. Niega que... O sea, acepta que es un denso de la hostia con 5 centímetros por segundo. Sí, que es un poco turras. Que se pasa de literario y de darte la turrita con los sentimientos, pero no dice lo elimino completamente, sino lo ajusto. Es lo que adapto, es eso. evoluciono. A ver, que hablamos de un autor que realmente lleva 16 años Sí. haciendo cine. 16. A ver cómo os lo digo. Hay autores que se pegan trabajando muchísimo más tiempo hasta conseguir una obra maestra. Luego tienes gente como Tarantino que te casca Reservoir Dogs De inicio. o Nolan con estas cosas. Sí. O te encuentras con Michael Mann, que a ver, esto sí que te aviso, esto va a caer algún día, un especial de Michael Mann por narices. Pues para adelante. Porque es un autor que me encanta y esa semana te vas a tener que hartar de meter algunas turras porque Michael Mann tiene alguna turra, pero elegante.
pero Máquina, elegante. hijo puta. Sí, bueno, Pues dejamos el audio de Álvaro de 8 minutazos, ¿vale? Y nos despediremos. Es importante porque habla incluso de la fecha del estreno de la siguiente peli de Shinkai, que está bien, ¿vale? pues Así oye, que vamos al momento de escucharle. a ver qué nos cuenta. Your Name. Es difícil entender un éxito, cualquier éxito. El éxito de Your Name, aun siendo difícil de explicar, creo que está fundamentado en lo que es la propia película. Eh, Your Name es muy actual. Creo que conecta con la gente, con el espectador, conecta con los adolescentes, pero también creo que los adultos nos vemos reflejados en los personajes y en su historia, porque los adultos también de algún modo necesitamos soñar con el cine y Your Name nos hace soñar un poco con, no sé, con las posibilidades que pueda ofrecer algo entre lo sobrenatural y lo casual en la vida. Y todos necesitamos, creo, soñar un poco. Y este tipo de películas nos hace a los adultos soñar con lo que pudo ser, con lo que fue. eh, Todos podemos sentirnos identificados de una forma u otra. Y bueno, luego están los propios logros de la película como tal. A todos los niveles es emocionante, tiene giros de guión inesperados, sorprende, es fresca, en definitiva es algo nuevo. Y yo creo que ese es su éxito porque sorprende y llega. Para mí Your Name es una combinación de lo mejor de Makoto Shinkai con la experiencia que ha adquirido con el tiempo y también con la combinación de una colaboración más amplia con otros profesionales de la animación con los que antes no contaba, porque Makoto Shinkai ha sido bastante individualista, no tanto por iniciativa propia, sino porque las circunstancias le han llevado a ser así y a crear ese universo autoral que él tiene, eh, pues a través del individualismo bien entendido. Pero Your Name es una obra más extensa en todos los sentidos, en en el técnico y en el argumental. Es, es una combinación de muchos factores que la han llevado a ser pues, la película de animación japonesa más vista de la historia. Y eso es mucho decir porque supera a grandes como El viaje de Chihiro, o La princesa Mononoke o Akira. La verdad es que el logro de Your Name es increíble y no sé si se tardará mucho en superar, pero cabe, cabe pensar que lo conseguido por Makoto Shinkai en Your Name es algo que va a marcar una época y, y ha conseguido algo verdaderamente impactante a todos los niveles. Así que Your Name es probablemente la culminación de su trayectoria, pero también es un punto y seguido a lo que estaba haciendo. Eh, para Makoto Shinkai, Your Name significa eh,
ese salto que intentó varias veces, pero que por unas cosas u otras no terminaba de pasar de ser ese director prometedor a ser el director de éxito en el que le ha convertido Your Name. En 2019 veremos su nueva película, que creo que va a ser muy importante para saber hacia dónde va Makoto Shinkai, si se va a convertir en un nuevo, no, no quiero decir un nuevo Miyazaki en el sentido creativo, sino un nuevo Miyazaki en el sentido comercial, que consiga llevar a la gente al cine de forma habitual, que se diga que si hay una nueva película de Makoto Shinkai, todo el mundo quiera ir al cine y no dude de que su película le va a satisfacer, que es lo que pasa con los grandes autores, en los que no dudas en ningún momento que vas a ver algo bueno. Va a ser muy importante la evolución de Makoto Shinkai después de Your Name, pero lo que ha conseguido con Your Name ya de por sí es muy importante en una industria de la animación japonesa que creo que se estaba estancando y que eh, no estaba sabiendo tomar el relevo de antiguos creadores que han marcado época, como Takahata, Miyazaki, Mamoru Oshii, Katsuhiro Otomo, muchos creadores que han marcado la historia del anime y que ahora ya empiezan a ser mayores, y los jóvenes no estaban consiguiendo ese, ese punto que les convirtiera en grandes de la animación. Así que veremos si Makoto Shinkai, junto con probablemente ahora mismo Mamoru Hosoda, director del Niño y la Bestia, de Wolf Children, de La chica que saltaba a través del tiempo, eh, ellos dos, y bueno, también ahora están surgiendo otras propuestas como Mari Okada, directora de Maquia, una historia de amor inmortal, que se ha estrenado en cines hace poco en España. Eh, y bueno, también podemos hablar de otras películas que están surgiendo últimamente, como A Silent Voice. Hay de Naoko Yamada, por cierto, que está muy bien que por fin haya directoras mujeres de animación japonesa, que me parece increíble que tenga que ser en, en 2016, 17, 18, cuando estén empezando a aparecer. Parece que Japón está evolucionando en ese sentido, o la industria, pero entre estos nombres que estoy mencionando, Makoto Shinkai es un poco el que tiene que tirar de la industria. Y veremos si puede con ese peso o no. Pero hay que darle la oportunidad. Pues hay una valoración que estábamos hablando Jota y yo detrás de los micros. Sí, ahora que estábamos escuchando a Álvaro, pues estábamos un poquito comentando el Obviamente interesante todo lo que dice, macho. De verdad, comprad su libro, Si os gusta Makoto Shinkai y os gusta Miyazaki, Ghibli... en general el anime, ¿vale? No, no, en serio. Todo lo que analiza, todo lo que recopila de información, en el lenguaje del anime creo que fue Álvaro también el que estaba, ¿verdad? Era suyo. El lenguaje del anime creo que es suyo también. Ahí venía un análisis bastante chulo de muchas cosas que el anime tiene de diferente. Bueno, la animación japonesa en comparación con la forma de contar europea o americana. Pero sí que acaba de sacar a mí un tema que sí que tiene toda la razón del mundo, y es el de las mujeres en la animación. Estaba muy poco, mientras que en el manga, ¿vale? Ha habido siempre muchas autoras. En lo que es a nivel de dirección en anime no había... bueno, sí que había,
pero no de importancia o de tiro, como está diciendo ahora. Pasaba también en el cine, no mintamos. O sea, que sí. había muy pocas directoras que tuvieran impacto. Eso están contando. Pero la curiosidad es que, lo que comentábamos, es una sociedad que tiene una tendencia machista muy alta. Sí. Y también, por ejemplo, yo lo digo por los mangas. A ver, yo leo mangas desde hace muchísimo tiempo, pero tú te pones a leer los mangas de los 70, 80 hasta ahora, y muchos de los personajes, incluso a día de hoy, muchos de los personajes femeninos están definidos por sus relaciones con los hombres. Y eso es muy matador. Las mujeres más rompedoras venían normalmente en escenarios cómicos o paródicos o casi críticos con la sociedad de los 70, 80. Eso ha ido cambiando, y también ha ido cambiando en el anime porque están entrando muchas mujeres, y también porque la visión de la mujer ya no es la de la que tienen antes, ¿vale? Empieza a ser diferente. Ya no tienen, quiero decir, una película como Your Name, en lo que Mitsuha no está definida por un hombre ni por sus relaciones con los hombres. Sí, su padre se fue, ¿vale? Su historia sí, pero no ella. Ella no, pero la personalidad de Mitsuha, su forma de comportarse, no viene de ahí. Pero al igual que la de Taki, la historia de Taki también está influida por su relación con esta chica. O sea, es una relación dual. Yo quiero comentar lo mismo que estábamos comentando detrás. A Makoto Shinkai se le ha abierto una puerta que nunca debe cerrar. Igual que hablábamos antes, que para mí era nuevo Miyazaki por lo que hemos comentado, ¿no? De lo comercial que se ha podido volver. Álvaro comenta lo mismo. No es el nuevo Miyazaki a nivel técnico ni narrativo, nunca lo será, no lo pretende. No es su trabajo el convertirse en un clon. No lo pretende tampoco. Pero sí que es cierto que ahora una peli de Shinkai no va a llegar un año tarde a España, no va a tener una promoción mínima. Esperemos, Sí. porque seamos sinceros, No lo con va a lo hacer. con lo que ha pegado. O sea, estamos hablando de que Selectavision cada mes está vendiendo una nueva edición de Your Name, a la que le han añadido una postal, ¿vale? Y le cambian Sí, el nombre. Hay y que ya decir está. que cualquier movimiento comercial tiene que ir con regalitos, si no, Claro, obviamente claro. no funciona. Y al mes que viene sacarán otra versión metálica con una flor, o con el hilo rojo del destino, o con la pulserita esta que Sí, tiene. o con la cinta que lleva en el pelo. Sí. Todo eso es Shinkai, o sea, todo eso Selectavision lo va a explotar. El día que salga la siguiente película, las lanzan de lo más pronto posible. Igual que pasa con Dragon Ball Super Broly, ¿no? Está la gente emocionada. A que a España llega 3 meses tarde. Yo voy a decir una cosa. Es muy poco tiempo, ¿eh? Yo es que voy a decir una cosa, que esto, Antonio, Mr. Kaitos, cuando lo oigas, quiero comentario, pero estamos viviendo una resurrección de Dragon Ball gracias a Dragon Ball Super, Sí. que yo no veía desde que era bastante niño. Y el anime ha pasado por etapas muy malas, pero el final es increíble. O sea, A ver, nos consiguió atrapar a todos durante Seamos- meses con un torneo. Seamos sinceros. Es que es Dragon Ball y su estructura básica es lo que nosotros queríamos. O sea, son los combates, es la torneo. hermandad, los sentimientos que tienen esos personajes de que son todos familia. Además, eso se forjó desde hace mucho, desde el primer torneo en el que ganaba el maestro Mutenroy, disfrazado de aquel Jackie Chan. Bueno, aquellas cosas, la aparición de tantas cosas. Pero estamos en un momento en el que el gran éxito de Dragon Ball es una ayuda para mucho. El gran éxito de Your Name es una ayuda para mucho. Estoy hasta las narices. Voy a apagar el teléfono la próxima vez si me acuerdo de quitarle Es que no sé maldito quién te llama volumen. tanto. Pues no tiene nadie o casi nadie este teléfono, que es lo gracioso. Yo vivo del móvil, como todo el mundo a día de hoy. Pues yo es que nunca te llama. O sea, llevamos un montón de años Pues esto tiene- saliendo juntos. Esto debe ser Pero publicidad, nunca te o llamaba a casa, teléfonos, tío. o vete a saber. Es increíble. Bueno, por cerrar, Shinkai ahora está en una dimensión, en una posición privilegiada para crear películas. Álvaro ya ha comentado, ¿no? El planning que tiene para el año que viene. Veamos qué es capaz de hacer. Si Álvaro dice que Shinkai puede hacer todavía su mejor película, pues sinceramente, si es capaz de eso, va a dar una película que es que le va a poner en otro nivel. O sea, más. Es que Yo puede no sé ser- qué más puede hacer realmente. Pues a ver, yo espero que pueda contar otra historia. Primero tiene que tener una historia potente y es un tío que escribe muy bien, es un gran guionista. Así que vamos a contar con que historia y personajes poderosos, y luego veremos hasta dónde quiere llegar con la potencia de la animación, ¿eh? Que este hombre ya dijimos que le metió un señor bamboleo al mundo con el Jardín de las Palabras. Sí, eso, lo del Jardín de las Palabras, de verdad que es para estudiarlo, ¿eh? O sea, es para estudiarlo, sinceramente. Pero bueno, ya con esto vamos a acabar. Sí. Y otra vez volvemos a advertir, si estás en YouTube, aquí se acaba ya todo. Los que estéis en iVoox vais a oír la típica nuestra salida.
Ya dije que si había más de 500 escuchas de este podcast, el siguiente desayuno que hacemos aquí en casa de Jota, donde grabamos el podcast, lo pagaba yo. Y yo ya dije el menú que quería, ¿eh? Te viniste muy arriba, ¿eh? Te Pues viniste tampoco. muy arriba. Un abrazo.